A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. Cerca de 1.8 millones de estudiantes iniciaron un nuevo año escolar con clases presenciales en la Sierra y la Amazonía. El inicio de clases trae consigo muchos sentimientos encontrados, alegrías, emociones, incertidumbres, tristezas a veces por dejar la casa y volver a clases. Sin embargo, todas estas emociones se conjugan en un solo objetivo: el volver a aprender de una forma regular, el reencontrarse con los compañeros, el encontrar a su escuela nuevamente, a sus maestros y aprender cada día más. En esta serie de programas de Psicolife, de vuelta a clases, abordaremos temas importantísimos relacionados con este ciclo tan necesario para el desarrollo de los niños. Recomendaciones para iniciar este nuevo año lectivo, cuándo es aconsejable iniciar los procesos de lectura y escritura, cómo el juego es fundamental en el proceso de aprendizaje. Muchas veces también las tareas se convierten en tortura para los chicos, los gritos ayudan a desarrollar el aprendizaje en las tareas escolares y sobre todo un tema también fundamental, el desarrollo social, los amigos y la influencia que ellos tienen en el aprendizaje de los chicos. Estos serán los temas que trataremos a lo largo de este mes de septiembre, en el que iremos acompañándoles, papás y mamás, en este maravilloso mundo de aprender junto con sus hijos. En el transcurso de estos días me han consultado muchas mamás y papás sobre cómo acompañar a sus hijos en este nuevo periodo escolar. Y es que definitivamente empezamos ahora sí al 100%, las clases presenciales, los chicos se reencontrarán nuevamente con sus compañeros, para será una nueva experiencia de clases, el conocer una nueva institución escolar y el vincularse de alguna manera ya con un ritmo de aprendizaje totalmente diferente. Y eso hablaremos el día de hoy. De vuelta a clases. Vamos a hablar de 10 recomendaciones que podemos hacer para que este nuevo inicio en el año escolar sea de la mejor manera posible. Bienvenidos con todos a Psicolife. Y bueno, una de las primeras recomendaciones que podemos tener en cuenta es hacer un diagnóstico. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de hacer un diagnóstico? Tenemos que identificar cómo terminaron nuestros hijos el año escolar pasado, cuáles fueron sus mayores fortalezas, cuáles fueron también las mayores dificultades que ellos presentaron. Y en función de eso vamos a empezar a hacer los ajustes necesarios. No debemos esperar para que pase los meses y para que estemos en enero cerca de los exámenes trimestrales y nos asustemos posiblemente porque no han aprendido mucho o porque hay muchos vacíos o porque las notas no fueron muy buenas. Es ahora el momento en donde nosotros tendríamos que establecer un diagnóstico. Identificar si es que aquellas dificultades o aquellas debilidades que los chicos presentaron en el transcurso del año escolar se debieron fundamentalmente a esos vacíos producto de la pandemia que indiscutiblemente se dieron a lo largo de estos 2 años prácticamente en el cual los chicos estuvieron en clases virtuales, o si tal vez esas dificultades se debieron posiblemente a algún problema específico. Hay algunas áreas que nosotros tenemos que identificar cuando hablamos de hacer estos diagnósticos. La primera tiene que ver con sus capacidades de atención, ¿sí? Las capacidades que ellos tienen para centrarse en una tarea determinada, para mantenerse concentrados a lo largo del tiempo en esas actividades escolares. Si esta capacidad de atención está fallando, si no es, tenemos que prestar atención otra vez a la misma, ponernos alerta, ayudarle a que los niños y los jóvenes regularicen esos periodos, que se mantengan en una actividad concentrados por una determinada cantidad de tiempo, que inicien y terminen la actividad que están realizando. Ese es el primer punto.
Otro punto que tenemos que considerar son las habilidades curriculares y dentro de esas dos fundamentales, la lectura y las matemáticas. ¿Cómo está leyendo? ¿Cómo se dio el proceso de aprendizaje de la lectura? Muchos niños aprendieron a leer en la pandemia, aprendieron a leer durante la cuarentena y vemos dificultades todavía en su fluidez lectora, pero sobre todo en la comprensión. Si es que nosotros observamos que nuestros hijos están en cuarto, en quinto de básica y no leen todavía bien, confunden las letras o no comprenden lo que leen y su lectura es muy silábica, su lectura es muy pausada, muy trabada, también es una señal de alerta que nos tiene que ayudar a pensar en que posiblemente necesitará un acompañamiento adicional. También decíamos que las matemáticas son necesarias a considerar y dentro de las matemáticas tenemos que evaluar esa agilidad mental que él tiene para realizar las operaciones matemáticas, si comprende además cómo se van dando estos procesos numéricos, cómo son las sumas, cómo son las restas, si va haciendo las asociaciones de número con cantidad, y eso también tiene que ser evaluado. Utilicemos juegos, utilicemos diversas actividades que puedan ayudarles a hacerlo mejor. De eso vamos a hablar más adelante en otra de las recomendaciones. Si estos puntos, la atención, las habilidades curriculares y además su capacidad de aprendizaje en general no ha estado muy buena y vemos que se va quedando el ritmo de sus compañeros, entonces va a ser el momento de hacer un diagnóstico. Si nosotros hacemos un diagnóstico temprano y si logramos intervenir a tiempo, vamos a evitar futuros fracasos escolares. Pensemos que la vida escolar de nuestros hijos es muy largo y sembrar las bases, sembrar las semillas necesarias para que este aprendizaje se dé de la mejor manera va a garantizarle también un éxito en el futuro. Punto 1, entonces, hacer un diagnóstico. El punto 2, establezca objetivos. Si han podido pensar ustedes, si es que alguna vez han conversado con sus hijos sobre lo que quieren lograr en este nuevo año escolar, les han preguntado qué les gustaría hacer a ellos en este nuevo año, qué quisieran conseguir, qué quisieran aprender, no solamente en el ámbito académico, en el ámbito artístico, cómo quisieran hacer más amigos, todos ese tipo de habilidades son importantes conversarlas con ellos antes, plantearse objetivos. Cuando nosotros planteamos con nuestros hijos objetivos, vamos teniendo un camino hacia donde queremos avanzar. Los objetivos son fundamentales en la consecución de las diferentes metas que nosotros nos vamos planteando en nuestra vida. Si lo hacemos, si les enseñamos a nuestros hijos a plantearse esos objetivos desde los primeros años de vida, en estas situaciones que son las situaciones que copan su ámbito vital, ¿verdad? La escuela es el espacio donde ellos pasan la mayor parte del tiempo. Si ahí les ayudamos a establecerse objetivos, entonces va a ser más fácil que después ellos vayan planteando objetivos para su vida. Y este punto, el establecer objetivos, está ligado directamente con el tercer punto, elabore un plan. ¿Qué significa elaborar un plan? Elaborar un plan significa que nosotros seamos capaces de plantear metas para ir alcanzando ese objetivo. ¿Cómo quiero yo lograr ese plan? ¿Cómo aterrizar eso a la vida escolar de nuestros hijos? Bien, organizando, ¿no es cierto? ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo voy a dar prioridades, por ejemplo, en el ámbito escolar? ¿A qué hora nos vamos a levantar? ¿Quién va a preparar el desayuno en la mañana? ¿Vas a ir comiendo, que es algo importante? Luego, ¿cómo vamos a llevarte a la escuela? ¿Vas a tomar transporte? Todo eso tiene que estar organizado por padres y por hijos, de tal manera que ellos sepan cómo movilizarse en ese sentido y cuando lleguen a la escuela también organizar un plan de, por ejemplo, dónde vas a dejar tus libros, cuál va a ser tu puesto, cómo vas a ir desarrollando las diferentes materias, en dónde vas a ir anotando las tareas que tengas. Esa estructuración es importantísima para los niños porque les va dando como un caminito, paso a paso, qué es lo que tengo que hacer, cómo tengo que ir desenvolviéndome en ese sentido, y eso les va dando mayor seguridad, les va dando confianza y les va permitiendo a ellos ir planteándose o desenvolviéndose en diferentes situaciones que se les vaya presentando. Elaborar un plan entonces es importante. Antes de ir a la escuela, durante la escuela, pero también después de regresar a la casa. ¿Qué vamos a hacer en las tardes? ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Tienes
¿Tienes alguien que te ayude en casa a cuidar a tu hijo, a acompañarle en las tareas escolares? ¿Necesitas buscar una ayuda adicional en ese sentido? Algunas personas, algunas familias optan por diversas instituciones que ofrecen ese acompañamiento de tareas dirigidas, otros lo realizan en casa. ¿Cómo nos vamos a organizar de esa manera? ¿Qué tiempo voy a dedicar a las tareas escolares? ¿Qué otro tiempo voy a dedicar a actividades recreativas y lúdicas que son también muy importantes en la vida de los chicos? ¿Y qué tiempo voy a dedicar después para el descanso? Ese plan entonces va a ser importante para saber cómo nos vamos a proyectar durante estos 10 meses que tenemos de clases y que se vienen en este tiempo. Eso implica entonces que tenemos que hacer la siguiente recomendación: fijarnos en horarios. ¿Qué significa eso? Todos necesitamos saber cómo nos vamos a organizar. En la escuela los chicos tienen un horario establecido que empieza usualmente entre las 7:30, 8 de la mañana y termina alrededor de la 1 de la tarde, con recesos, ¿no es cierto?, con los cambios de hora por un lado, pero también con recesos de recreo, con la inclusión de ciertas actividades, a veces extracurriculares, que ellos los van realizando dentro de la escuela. Y eso es algo muy importante a tener en cuenta. Pero este fijar horario también implica algo que es muy necesario, y es el hecho de los horarios que vamos a ir incluyendo en la vida cotidiana de nuestro hijo. Y vamos a empezar desde la hora en la que ellos se van a la cama. Ese horario es importantísimo en la vida escolar de los chicos, desde pequeños hasta los más grandes. Los chicos deberían descansar alrededor de 8 horas antes de levantarse nuevamente para ir a clases. Ese ciclo de sueño es importantísimo. ¿Por qué? Porque cuando duermen, además de recuperarse físicamente, además de crecer, se consolidan todos los aprendizajes previos que ellos tuvieron el día anterior. Entonces, si es que no duermen adecuadamente, si no se ha establecido un horario apropiado, que debería ser alrededor de las 8 de la noche y en los más grandecitos alrededor de las 9 o máximo las 10 de la noche, no se van a consolidar bien los aprendizajes y por lo tanto no van a aprender adecuadamente, o va a ser más difícil que ellos puedan aprender. Otro aspecto importante que se debe fijar en estos horarios es el hecho de las horas de la comida. La hora del desayuno es importantísimo porque estamos dándole al cuerpo de nuestro hijo las suficientes energías, recargándole totalmente de las mejores energías para que pueda dar lo mejor de sí en su jornada escolar. El que coma en los recreos también va a ser importante. El que almuerce después de llegar de clases también va a ser fundamental. Entonces estamos hablando de sueño, estamos hablando de alimentación. Vamos a incluir otro aspecto dentro de estos horarios, el aspecto recreativo. Los especialistas recomiendan que después de 2 horas de actividades de trabajo fuerte, de trabajo concentrado en alguna actividad, en este caso de tipo escolar, debería haber un momento de receso, debería haber un momento de recreación. Y se esperaría, ¿no es cierto?, que en las horas de la tarde, si nuestros hijos regresan aproximadamente a las 2:30 del colegio, almuercen, descansen un momento hasta las 3:30, realicen sus tareas aproximadamente a 1 hora y media o 2 horas y después tengan un tiempo para hacer cualquier actividad lúdica, que puede combinarse sí con las actividades extracurriculares, pero que también pueden ser actividades de esparcimiento libre, en donde ellos vayan desarrollando sus propios intereses. Y después sí, los hábitos de aseo, la merienda y acostarse nuevamente. Este horario debería estar fijo durante toda la época escolar. Inclusive el del descanso, sobre todo, debería considerarse también los sábados y los domingos para que no se altere esa rutina. Fijar horarios entonces va a ser algo fundamental para que haya una mejor estructura y los chicos puedan avanzar mejor en sus clases. Otro aspecto importante que tenemos que tener en cuenta es el crear hábitos. Hemos hablado ya de algunos cuando hablábamos de los horarios, pero ¿qué otros hábitos más tenemos que crear en nuestros hijos? Y aquí tenemos algunas imágenes que nos van guiando en eso. Primero, el hábito del sueño, horarios establecidos, que ya los hemos dicho y que son fundamentales. La alimentación también es importante y que sea una alimentación variada, una alimentación nutritiva que se vaya dando entre el desayuno, en la media mañana, en el almuerzo, en la media tarde y en la merienda, porque esto nos va a garantizar que nuestro hijo se vaya desarrollando apropiadamente. También es importante crear hábitos en cuanto a las actividades físicas. Un niño que se mueve, un niño que está
en constante actividad física, es un niño que va a estar mucho más activo, mucho más motivado, que va a desarrollar su creatividad, que va a desarrollar además habilidades sociales y que va a estar mucho más dispuesto para desarrollar sus aprendizajes y para introducirse en las diferentes actividades que la vida escolar le va proponiendo. Entonces es importante también considerar en la vida de los niños la formación de hábitos con actividades extracurriculares, actividades que estén vinculadas sobre todo con el deporte, puede ser también con la música, puede ser con el arte o con aquellas habilidades que nosotros observemos en nuestros hijos y que podemos ir desarrollando también en ellos. Y otro hábito muy importante es el espacio de las tareas, el momento en el cual ellos tienen que ir haciendo sus tareas escolares. Indiscutiblemente para muchos papás esto se convierte a veces en una tortura, el saber que en las tardes tendrán que dedicarse a las tareas escolares a veces se convierte en algo complicado. Vamos a hablar de eso en otro de nuestros programas de este mes, pero ahora hablaremos de estos hábitos. ¿Cómo vamos formando el hábito de la autonomía para que nuestros hijos aprendan a hacer las tareas? En los primeros años, estamos hablando del primero, segundo, tercero de básica, hasta cuarto de básica posiblemente, es importante la supervisión de papá y mamá. ¿Cómo se va a dar esa supervisión? No necesariamente estando sentado junto a nuestros hijos mirando cómo escribe, si es que hizo bien el trazo, si no hizo bien el trazo, porque eso, en lugar de generar autonomía, va a generar dependencia en ellos. ¿Qué tenemos que hacer entonces para formar ese hábito? Yo voy a sentarme con mi hijo, vamos a revisar juntos cuáles son las tareas escolares que tiene que cumplir. Podemos empezar tal vez por las más sencillas, luego por las más complejas y finalmente por aquellas actividades que no requieren mucho trabajo, por ejemplo, hacer algún recorte o llevar algo de ese estilo. Después vamos a decirle, vas a tener un tiempo para hacer la tarea. Esta tarea, por ejemplo, te va a tomar 10 minutos. Nos sentamos a hacer la tarea y nos levantamos cuando hayas completado los 10 minutos. Si nosotros sabemos que a nuestro hijo le cuesta concentrarse mucho en las actividades que está haciendo, entonces vamos a disponer de un espacio que tenga la menor cantidad de distractores posibles. No juguetes, no ruido alrededor, no la televisión, no las redes sociales cerca, si es que es más grandecito, para que pueda centrarse específicamente en el trabajo que está realizando. A veces hay niños y hay papás que nos cuentan y dicen que justo cuando se está sentando a hacer las tareas quiere tomar agua, quiere ir al baño, le da frío, le molesta algo. Pues vamos a prever todo eso antes de sentarnos a hacer la tarea. Con algunos niños va bien el ponerles un tiempo, el decir, a ver, vamos a tomarnos este tiempo y vamos a hacer la tarea de esta manera, enseñándoles orden, enseñándoles organización, enseñándoles la limpieza de la tarea, ¿no es cierto? Para que después no lleguemos a esa condición tan penosa que suele ser para los niños el que los papás arranquen las hojas de sus cuadernos, porque eso es una forma agresiva de desvalorizar el trabajo que ellos van haciendo. Entonces, si nosotros podemos enseñarles antes cómo queremos que ellos presenten sus tareas, vamos a ir formando ese hábito también. El enseñarles, por ejemplo, cómo se pinta, el entregar bien, en definitiva, la tarea, no solamente en el contenido, sino también en la presentación. Más grande, nosotros podemos hacer una supervisión un poquito más lejana, pero no dejarles nunca solos. Ellos necesitan un acompañamiento, entonces tal vez, necesitas algún material extra que requieres para hacer la tarea, buscamos en el computador tal vez, necesitas imprimir algo, le vamos guiando, de esa manera vamos formando estos hábitos y hacemos que el trabajo, que en realidad las tareas escolares no deberían tomarles más de 2 horas en la tarde, se cumplen en ese tiempo. No es apropiado que los niños pasen hasta altas horas de la noche haciendo las tareas, porque eso va generando un rechazo escolar, va generando desmotivación y lejos de ser beneficioso para el aprendizaje, empiezan a retroceder realmente en estas habilidades. Y después de hacer las tareas, la recreativa siempre va a ser fundamental. Esto también nos sirve para los papás que trabajan fuera, porque muchos papás dirán, bueno, esto resulta para los papás que están en casa, cuando mamá está al tanto de sus hijos o cuando hay otra persona que les ayude en ese sentido. Pero ¿qué pasa con los papás que regresan a las 6, 7 de la tarde y recién en ese momento los niños dicen, bueno, ahora vamos a empezar a hacer las tareas? No podría darse eso porque el nivel de atención
a esas horas de la noche ya ha disminuido. Los papás también están cansados y no hay esa predisposición para realizar bien las actividades escolares. Si nosotros formamos esos hábitos y les indicamos en el horario, cuando decíamos fijemos el horario, les indicamos en el horario cuál es el momento de hacer las tareas, ellos van a hacerlo autónomamente. Y cuando papá y mamá lleguen en la noche a la casa, simplemente lo que podrán hacer es revisar, ¿verdad?, cómo se fueron dando esas tareas escolares, si es que están bien, corregir algo que sea necesario o ayudarles algo en donde realmente requieran un acompañamiento. Formamos estos hábitos que van desarrollando en ellos este sentido de autonomía. Veamos un punto más. La sexta recomendación, prepararse. ¿Qué significa prepararse? En estas primeras semanas de clases que estamos empezamos apenas ayer, algunos empezarán la próxima semana las clases, tenemos que considerar algunos aspectos importantes. Mirar que los uniformes estén bien, estén completos. Pensemos que ahora ya todas las instituciones escolares estarán nuevamente utilizando los uniformes. Muchos no tenían uniformes después de 2 y casi 3 años escolares. Algunos ya no les servirán. Entonces, prepararnos con los uniformes, prepararnos con los útiles, que estén completos, que nuestros hijos tengan esa facilidad. Eso no significa incurrir en gastos significa hacer el uso adecuado de los recursos que ya teníamos, posiblemente reciclar aquellos materiales que pueden hacerlo, tener hojas adicionales para que ellos puedan trabajar en casa, la mochila, la lonchera, todas estas herramientas van a ser necesarias para que ellos empiecen bien el año escolar y estar pendientes siempre de que lo lleven continuamente, de cómo están llevando sus útiles, de que sepan cuidarlos, de guardarlos en un lugar apropiado. Todo eso le va a dar a nuestro hijo una organización para poder ir cumpliendo de mejor manera sus rutinas escolares. Quinto punto, entonces, prepararnos con todos estos insumos útiles, mochilas, uniformes que son necesarios para un correcto desempeño escolar. Luego, el séptimo punto es repasar las materias. Habíamos dicho al inicio ya de esta exposición que era necesario el que nosotros veamos cómo les fue a nuestros hijos con ciertos contenidos escolares. Ahora también aquí repasemos un poquito esas materias, ayudémosles a que la mente se refresque en ellos. Tomemos unos minutitos en la noche, por ejemplo, antes de dormir, para leer un cuento, para leer con ellos, y de esa manera vamos desarrollando sus habilidades lectoras. Si vamos en el auto, por ejemplo, pongamos una canción con las tablas de multiplicar, que suele ser a veces el dolor de cabeza para los chicos entre el tercero y el cuarto de básica, o vamos jugando haciendo cálculos mentales sobre cuánto voy a gastar, cuánto necesito comprar, o cosas de esas que les vinculen las materias con su vida cotidiana. Y eso va a ser importante para repasar y refrescar esos conocimientos. Y si hay materias nuevas, que muchos de ellos tendrán, contarles de qué se tratan esas nuevas materias para ir creando en ellos la expectativa de lo nuevo que van a ir aprendiendo. El punto 8 es revise las normas. También es importante que nosotros estemos involucrados, muy involucrados con las normas de la institución educativa. Revisar ese código de convivencia, cómo deben llevar ellos el uniforme, cuáles son las reglas que tiene la institución educativa, que como padres mantengamos un contacto estrecho con los docentes va a ser fundamental para que estemos pendientes de cómo van avanzando nuestros hijos, el saber cómo son las relaciones que tienen con sus amiguitos, el evitar cualquier tipo de situación negativa de acoso que pueda presentarse en la escuela, va a ser un punto fundamental para que la adaptación y el desarrollo en las habilidades sociales se dé de la mejor manera. El punto 9 es despierte la curiosidad. Siempre la escuela y todo lo que se les va proponiendo a nuestros hijos genera en ellos curiosidad. Despertemos esa curiosidad tal vez conversando sobre lo que han visto en clases, sobre lo que ellos creen que van a aprender después, dando una ojeada breve de los libros que van a utilizar para que en ellos se vaya generando esa motivación, se vaya generando ese interés por aprender de una mejor manera. Y no solamente esa curiosidad con las actividades de clase, sino también buscando nuevas formas de que ellos aprendan otro tipo de actividades, que aprendan que desarrollen otro tipo de intereses, que va a ser fundamental también para que ellos puedan involucrarse mejor y estar mucho más activos y mucho más participativos en las horas escolares. Y la última recomendación es agende las actividades.
Eso implica organizar adecuadamente las actividades de nuestros hijos con las actividades de los padres. Organicemos el tiempo, miremos las reuniones, cuándo vamos a asistir, y eso nos permitirá tener un mejor control sobre el trabajo que vamos a realizar. Finalmente, entonces, recordemos que aprender es un valor, y ese valor y todos los valores se enseñan desde casa. Darles responsabilidades es fundamental para que ellos vayan desarrollando el sentido de autonomía. Enseñarles a no temer a las dificultades, porque eso va convirtiéndose en retos para ellos. Ayudarles a relacionarse con los otros chicos, fomentar la necesidad de preguntar y de discrepar cuando no están de acuerdo en algo y recuperarse de las dificultades. Espero que con estas recomendaciones que hemos visto, este nuevo inicio del año escolar sea de lo mejor para sus hijos. Les invito a seguirnos semana a semana a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook y de Instagram en Psicolife SC, y también hacerlo a través de YouTube en Telesucesos Psicolife. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena, con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife